Gloria al Señor. Dios nos bendiga en esta noche. Que el Señor nos bendiga más. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite. Vamos a poner el sonido al piano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a iniciar este corto devocional conmigo para meditarnos un poquito. Gloria a Dios. Santo Dios. Vive Cristo nuestro Señor. Cuán bueno es el Señor. Cuán hermoso es el Señor, cuán bueno es el Señor. Hoy me quiero adorar. Cuán bueno es el Señor. Cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy me quiero adorar. La belleza de mi Señor. Todas
Nuestro Dios es bueno. Gloria a Jesús. Mis amados hermanos del Señor, nos continúan diciendo. Vamos a aprovechar el tiempo y de inmediato vamos a tener la conferencia de la noche de hoy, esperando que, al igual que el día de ayer, el Señor nos dé nuestras vidas y seamos todos edificados. Para ello, vamos a pedir que pase por aquí nuestra distinguidísima hermana, maestra, ministra, Ana María Márquez, que es la que tiene la conferencia de esta noche. Alabado Dios, aleluya. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados. Amén. Dios les bendiga aún más. Dios es bueno, misericordioso y nos da la bendición de estar aquí. Amén. Gloria a Jesús, le pedirles que se pongan sobre sus pies para que de inmediato entremos en materia con relación a la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Como bien dice Josué, aprovechemos el tiempo al máximo. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Nos encanta estar en la casa del Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Pónganse de pies. Esta noche vamos a estar hablando bajo el tema Mi Biblia, ¿por qué la leo? Mi Biblia, ¿por qué la leo? Y vamos a tener la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 1. Gloria al nombre de Jesús. En el libro de Santiago, capítulo 1, los versículos 21 a 22. Los tenemos allí en pantalla, como si usted quiere abrirlo en su Biblia, siguiéndonos en esta noche. Eso también es válido y nos necesita el estudio. Gloria al Señor, de la palabra de nuestro Dios. Santiago, capítulo 1, versículos 21 a 22. Y ustedes, si lo tienen aquí y están suscritos, vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vamos a pedir a nuestro pastor que nos presente al Señor, con gloria y mis hijos, y los demás vamos a pedir a nuestro Dios, al Señor, que ministre a nuestros corazones, que nos hable, que nos alimente en esta noche. Padre, en el nombre de Cristo, venimos a los bendecimos de las gracias. Primeramente, por la oportunidad que nos brinda de poder llegar a la. En segundo lugar, Padre, para que tú permitas que tu tiempo que está seleccionado para la noche de hoy, dentro del servicio, pueda ser de bendición para los presentes y a uno que han de llegar a adelante. Suplicando que tu sierva, Ana María Márquez, que tiene la responsabilidad como ponente, y le dé como siempre esa clarividencia, esa tenacidad, de poder llegar a la mente y corazón de los que nos reunimos a los fines de recibir el beneficio de tu santa y bendita palabra. Seguimos rogando, Padre querido, por los que vienen de camino, por los que han de llegar, a los fines de que todos juntos podamos disfrutar de esta riqueza, de esta bendición, y que haya una buena disposición en nuestros corazones de valorar, de recibir con atención lo que pueda traer a nuestras vidas. Bendice a tu siervo ponente y bendice a la congregación, Padre querido. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. La parte que los contenidos que me tocan esta noche tienen que ver con introducción bíblica. Un vistazo general de la Biblia, de las Escrituras, y lo que tiene que ver con los
beneficios de la lectura diaria de ella. La introducción bíblica es bien amplia. Incluso me lo encuentro, no me puedo abarcar todos los temas que involucran la introducción bíblica, pero sí vamos a ver un vistazo general relacionado a lo que es nuestra Biblia y cuáles son los elementos que la distinguen de cualquier otro libro que pudiéramos mencionar, que se haya mencionado como importante, que es la diferencia de libros como el Quijote de la Mancha, que dicen que es la obra cumbre de la lengua española, o alguna de las obras de Shakespeare, que se entiende que son las obras del idioma inglés más importantes de la historia. Pero, ¿por qué la Biblia? O cualquier otro libro. Vamos a hablar un poquitito de los datos relacionados con cómo fue construida. Va a ser un pequeño repasito, no se preocupe, va a ser rapidito y vamos a reflejar un poquito nuestra mente de cómo fue construida nuestra Biblia. Aquí tengo. Sí. Yo le digo. Alabado Dios. A mí me gusta mirar, ¿sabes? Me gusta muy mirando lo que ustedes van a mirar. Me gusta que tenemos nivel de como entre ustedes y yo, como que estemos viendo ambos. En esta ocasión, quise tomar algunas informaciones de temporadas anteriores y encontré un videíto también. Es un poco antiguo en el sentido, por ejemplo, ustedes van a ver que su resolución no es tan nítida como otros videos que tenemos. Pero tiene ciertamente en pocos minutos un resumen de informaciones importantes. Y no encontré videos recientes que fueran así de concisos. Los que hay ahora más modernos son muy extensos y no son prácticos para nosotros en esta noche. Entonces, este tiene unos minutos y nos informa sobre los acontecimientos históricos relevantes que indicaron el resultado de nuestra Biblia. Nuestra Biblia tiene, como sabemos, 66 libros. Si nosotros tomáramos y pusiéramos en ese escritorio 66 libros unos sobre otros, así fuera de este grosor, creo que tardaría un poquito abajo la vida de los libros. El papel incluso del que está escrito en nuestra Biblia y casi todas las versiones de la Biblia tienen un grosor distintivo de la Biblia, o sea, sumamente fino. Incluso en una ocasión se debatía y discutían en una conversación de delincuentes y de situaciones que se daban. Recuerdo cuando yo iba a visitar a casa, internos que fumaban incluso drogas y el papel de la Biblia porque era más fino que cualquier papel. Y ciertamente el papel de la Biblia es sumamente fino, que permite que tenga la cantidad de hojas que maneja nuestra Biblia. Nosotros tenemos aquí en esta colección 66 libros armados. Pero esos 66 libros no fueron reunidos recientemente. Hubo un proceso en el cual Dios obró para que estos libros se reunieran. Y no solo que se reunieran, sino que se mantuvieran unidos como una colección de libros que va junta. Entonces, vamos a ver si podemos ver ahora el video, si está listo. Vamos a ver que nos ayude en un adelante, tengamos paciencia. Alabado El sonido está tratando de conectarse, porque hay números, pero no con la claridad. Esta parte no
los idiomas especiales, arameo, griego, hebreo antiguo. ¿Está todo bien? El trabajo de escritura sobre los papiros, cómo los libros se escribieron desde alrededor de 1400 a.C. hasta el 98 después de Cristo. Ese lapso de tiempo involucra desde 1400 a.C., desde los escritos hechos por Moisés en el Pentateuco, hasta los últimos libros que se escribieron, fueron el libro de Judas y Apocalipsis, para finales del primer siglo. Por eso vemos que está desde 1400 a.C., cuando se empezó a escribir, hasta el 96 después de Cristo. Estamos hablando de un periodo de 1500 años, cerca de 1500 años. O sea, en ese lapso de tiempo, Dios usó a hombres a los que les fue ministrando y tratando su voluntad en la realidad de su tiempo, en diferentes lugares del mundo. Fue conversando con los muchachos que vienen allí. Ok, parece que ya vamos llegando. Es ahí que hay que poner el micrófono. Aleluya. Pues sí, el Señor. Ok, entonces, bien. Ahí no hay facilidad de poner el sonido, ¿verdad? Ah, no. Ok, perfecto. Estas imágenes son de Gutenberg, el inventor de la imprenta, donde el primer libro que fue impreso en la imprenta de Gutenberg fue justamente en nuestra Biblia. Fíjense en lo que ellos concluyen, y si no, pues salgamos esa parte, vamos a la parte siguiente. Vamos a ver solo unos minutitos para ellos, si no, pues seguimos adelante. En esos alrededor de 1600 años de historia, vemos a Dios tratando con diferentes hombres en diferentes lugares. Está tanto en Europa, en tierra de Palestina, está en lugares como Babilonia, están en lugares como el norte de África. Y Dios utilizó a todos esos hombres. Vamos a escuchar ahora, vamos a ver si el Señor nos lo concede. Porque le vamos a ver, le vamos a hacer yo, porque vamos a ver.
amados, no es solo la cohesión que Dios permitió que se formase entre esos 1.600 o 1.500 años que mencionamos, sino que también es un milagro mismo de la providencia de Dios. Porque la Biblia fue terminada de escribir, por lo menos el último de los libros de los últimos, de Judas y Apocalipsis, cerca del 96 después de Cristo, el primer siglo. Pero estamos en el 2024. Estos años subsiguientes de la era cristiana, estos 1.000 y pico de años, han sido 2.000 y pico de años donde la Biblia ha resistido la guerra y la oposición de la humanidad, de los gobernantes, de los filósofos. Para muchos de ellos es muy famoso Voltaire, que se lo menciona mucho en los predicadores, que sentenciaba cuando el renacimiento y el racionalismo, que la Biblia desaparecería, porque la razón del hombre iba a prevalecer, y todo lo que era demostrable, lo científico desaparecería, incluyendo la Biblia misma. Sin embargo, sabemos que Voltaire murió, y aún sus dichos todavía se evalúan, tiene partidarios, tiene enemigos, pero nuestra Biblia sigue bien. Nuestra Biblia sigue viva. ¿Por qué razón? Porque la Biblia no es solamente un escrito común y corriente. La Biblia es la carta de amor de Dios para el hombre y está impregnada de sobrenaturalidad. Más allá de ser un texto, de estar escrito en papel, forrado con materiales de todos los tipos. Yo siempre digo que la Biblia está en todos los formatos de entrega. Las encontramos digitales en los celulares, en las aplicaciones, hay devocionales diarios, aplicaciones para compartirla todos los días. Están las bellísimas Biblias femeninas, rosaditas, lindas, con flores delicadas, las de la mujer. Está la Biblia del ministro negra y recia, la grandota que pesa mucho, la finita que lleva el muchacho en la mano, la que va pequeñita en el bolsillo, la que está con el forro de jean. Ahora como lo usamos mucho digital, pero tenemos muchas Biblias de niños, muchachos jóvenes, era un forro un poquito más moderno, pero bajo muchas presentaciones. Pero independientemente del material con el que estuviera constituido la Biblia que leemos, lleva el amor de Dios, lleva el cariño de Dios impregnado y el poder que Dios depositó en ella para transformar, para ministrar y para renovar el corazón de Dios. Ahora, vamos un poquitito, vamos a dar el vistazo, seguimos viendo el panorama. Nuestra Biblia, esa estructura, está dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Muy bien. Antiguo y Nuevo Testamento. 39 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo. Generalmente los conocemos, ¿verdad que sí? Los manejamos con mucha facilidad. Generalmente tenemos a Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, todo el listado está aquí, ¿verdad que sí? El Nuevo Testamento encabezado por los Evangelios, luego el libro de los Hechos, luego las cartas de los apóstoles, están las cartas de Pablo a los romanos, a Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, Colosenses, toda esa colección de libros. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento concentrado en la vida de Jesucristo y la doctrina de la gracia. El Antiguo Testamento, que se refiere a toda la historia de la humanidad antes de la llegada de Cristo. Quisiera mencionar para alguna persona nueva que no lo haya escuchado, que para mí cuando lo escuché la primera vez fue muy interesante, que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un periodo de 400 años, que le llaman el periodo del túnel, o los 400 años de silencio. Para mí, cuando yo fui al Instituto Bíblico por primera vez y escuché eso, así yo dije, ¿cómo? Entre la última página de Malaquías, ¿verdad que sí? Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, ¿verdad que sí? Y esa hojita que pone en medio, que dice el Nuevo Testamento, y luego empieza Mateo. Entre que acabó de escribir Malaquías y empezó Mateo, pasaron 400 años. Yo siempre decía, y yo, de verdad, yo esperaba que me explicara eso, porque para mí eso yo no lo había oído nunca. Cuando me tocó esa parte en el instituto. Y sí, ciertamente sí. Malaquías profetizó, escribió su libro, fue preservado,
pero pasaron 400 años de historia sin un profeta que trajera una palabra de parte de Dios y que quedara escrita. Hasta que llegó Juan el Bautista anunciando que venía el Cordero de Dios. O sea, entre Jesucristo y Matías había 400 años de diferencia. Entonces, durante esos 400 años estuvo el imperio griego y el imperio de los romanos. Los griegos invadieron Palestina. Llegó un momento que en medio de todos los judíos se rebelaron. La rebelión que se llama de los macabeos. Los macabeos eran una familia de sacerdotes que se rebelaron porque el rey de turno griego sacrificó una cerda en el templo. ¿Recuerdan eso? ¿Verdad que sí? Y que incluso puso un gimnasio cerca del templo donde los jóvenes hebreos iban a practicar deporte. Y como usted sabe, en la antigua Grecia los deportes se practicaban desnudos. Eso es un escándalo terrible. Eso trajo una rebelión de los macabeos. Esa familia llegó un momento que para ellos defenderse de los griegos se aliaron con los romanos. Los romanos vencieron a los griegos, pero terminaron sometiendo a los judíos. Cuando Jesucristo nace, está Israel gobernada por la tiranía de los romanos. ¿Verdad que sí? Ese espacito de tiempo está entre los dos testamentos. Vamos a ver. Si yo manejo correctamente. Muy bien, parece que sí, vamos lográndolo. Nuestros libros de la Biblia también están divididos según el contenido que tienen. En cada libro de la Biblia puede haber diferentes tipos de materiales. Cuando me refiero a materiales o contenido, me refiero a que puede haber profecía, puede haber poesía, puede haber historia, puede haber contenido de la ley. Puede que en un solo libro haya diferentes tipos de contenido, pero se han clasificado los libros dependiendo de la mayor cantidad o incidencia del contenido que tienen. Por ejemplo, los primeros 5 libros, que no sé si se distinguen desde atrás, los libros de la ley, el Pentateuco, los primeros 5 libros, Génesis. Si usted quiere, me encantaría que usted agarrara su índice de la Biblia y lo viera ahí, si lo tiene ahí a mano. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números, los primeros 5 números, sí, antes de Deuteronomio. Estos primeros 5 se le llama el Pentateuco. Esencialmente tratan el contenido de la ley, en su mayor parte. Pero hay historia, hay un poquito de historia. Está la historia patriarcal ahí, está la creación, y hay parte de las profecías del Señor con su pueblo, especialmente en Deuteronomio, en los discursos de Moisés. Pero estos libros contienen en su mayor parte la ley de Moisés. Por eso se le llama el Pentateuco o los libros de la ley. Luego de ellos tenemos también los libros históricos que tratan, que tratan la historia de Israel. Ahí tenemos, empezando por Josué, desde que salieron del desierto, ¿verdad que sí?, a conquistar la tierra. La dirección de los jueces, ahí están Sansón, están Débora, está Ahod, esa serie de jueces que tuvimos allí. Luego de los jueces están los libros de Primera de Samuel y Segunda de Samuel, están los libros de los reyes y las crónicas. Menciona toda esa historia de Israel, cómo conquistan la tierra, cómo se establecen en el lugar, cómo piden rey. Toda esa parte de la historia está contenida en esos libros y se le llama por eso históricos. Hay uno en el Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos, que también es histórico, porque describe cómo los apóstoles esparcieron el evangelio por todo el mundo luego de que Jesucristo asciende al cielo, resucita y asciende al cielo. También tenemos libros poéticos. De los libros que más leemos realmente, leemos desde los libros poéticos, especialmente del libro de los Salmos. A nosotros los creyentes nos gustan mucho los Salmos. Yo entiendo que porque nos sentimos como identificados, porque son como oraciones que uno mismo haría en algún momento. Generalmente tienen cierta claridad, cierta sencillez en su mayoría, y preferimos los salmos para leerlos.
Entre esos libros poéticos están los Salmos, se considera el libro de Job, está Cantar de los Cantares, está Eclesiastés, está Proverbios. ¿Por qué se llaman así poéticos? Porque en el idioma original estos libros tenían poesía, rima y música incluso. El libro de los Salmos se cantaba en el templo. Era parte de la adoración propia de la casa de Dios. También están los libros de profecía, profetas mayores y profetas menores. Entre los mayores tenemos a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que es de Jeremías también. Está Daniel y está Ezequiel. Luego están los profetas menores, todos esos libros chiquititos que están como al final del Antiguo Testamento. Ahí está Joel, está Nahum, está Oseas, está todos esos Habacuc, Ageo, Zacarías, Malaquías, cerca de 12 profetas menores. También se considera como libro profético el libro de Apocalipsis, por supuesto, porque Apocalipsis es esencialmente profecía. Luego en el Nuevo Testamento tenemos, aunque su carácter es histórico también, el de los evangelios, pero los evangelios centrados en la vida de Cristo, se ha creado un grupo separado aparte, porque describen a plenitud la vida de Cristo, la vida de Jesús, su ministerio, muerte y resurrección. Y aunque son sí, efectivamente históricos, pero refiriéndose a la persona de Jesús, se le ha creado una clasificación separada de los demás libros históricos. Luego están las cartas. Hay quienes separan, como las que tengo en pantalla, las cartas paulinas de las cartas que se llaman generales o de los demás apóstoles. Pablo fue el que tuvo mayor cantidad de escritura en el Nuevo Testamento. Sus cartas profundas y numerosas, la más grande, las más extensas de ella, e incluso las que describen la mayor parte de la doctrina del Nuevo Testamento, se las reveló el Señor a Pablo. Están en las cartas de los Romanos, Gálatas, Corintios, primera y segunda carta, Efesios, están primera y segunda de Tesalonicenses, Filipenses, Colosenses. Todas esas cartas fueron escritas por Pablo, incluyendo la de los Hebreos, que aunque no tiene el autor específico, pero se parece tanto el estilo del autor de los Hebreos, aunque no tiene la indicación textual del autor, que muchos se la adjudican a Pablo. Yo soy de la que creo que sí, que era Pablo, pero eso es una apreciación personal. Yo me atrevo a decir, yo personalmente, toda esa gente lo decía. ¿Por qué? Porque hay un momento en que incluso el autor de los Hebreos menciona a Timoteo como compañero de viaje y que estaría con ellos. Y yo, pero Señor, sería como mucha coincidencia. Timoteo siempre andaba con Pablo, y el autor de los Hebreos habla de que también Timoteo andaba en el viaje y que no fuera Pablo, y se parecen sus escritos a como Pablo escribe. Pero hay que decir la verdad, la carta no dice quién es el autor y no podemos, ¿verdad?, decir lo que no está. Pero yo me tomo esa atribución para mí, en mi opinión. Gloria al nombre del Señor. Las demás cartas escritas por el apóstol Juan, por Pedro, por Santiago, por Judas. Judas, una carta de un solo capitulito, pero wow, es una carta, mire, como para estremecerlo a usted, porque es una carta escatológica. Habla del pasado, habla de los ángeles, habla de Satanás, habla de los falsos maestros, habla de los finales de los tiempos y del juicio de Dios, en un solo capítulo. Ese es Judas. Están las cartas de Juan, que se llaman las cartas del amor, primera, segunda y tercera de Juan. Qué bellas son esas cartas, lindas. Tienen expresiones, amado, yo anhelo que tú prosperes en todas las cosas, como así prospera tu alma. Son cartas como dulces las de Juan. Las de Pedro hablan a la iglesia esparcida, hablan de la venida de Cristo, hablan de los falsos profetas, habla de la palabra inspirada por Dios, que no es de interpretación privada. Hay riqueza ahí, hermano, riqueza. El autor de los Hebreos, que describe todo el servicio de Dios en el tabernáculo, toda la ley cumplida en Jesucristo. El autor de los Hebreos le da como una vuelta a la Biblia entera y cae en Jesucristo. Habla hasta de los tiempos de Abraham, de cuando Melquisedec era un sacerdote que servía a Jehová y era símbolo de Cristo.
pero entonces lo compara con los sacerdotes de los tiempos de Moisés. Y luego lo compara con Jesucristo y su sacerdocio presente. Y el sacerdocio eterno de Jesucristo por el orden de Melquisedec. Es un compendio de teología, de análisis, que usted empieza a leer y usted se queda, wow. E incluso las referencias, usted se va a dar cuenta, del libro de los Hebreos, las referencias para nuestros hermanos que sean nuevos, son esos pequeños numeritos que tenemos al pie de la página de la Biblia, abajo, que tienen una letra y una cita bíblica. ¿Recuerdan las referencias? Esas letras que aparecen en el contenido de la Biblia, que a veces nos aparecen pequeñitas, A, B, C, D, E, ¿verdad que sí? En medio del texto. Luego cuando uno mira el final de la página, abajo hay una rayita y abajo aparecen otra vez las letras A, B, C, D, E, F. Pero cada letrita indica una cita de la Biblia. Lo va a mandar para Reyes, lo va a mandar para Lucas, lo va a mandar a Romanos, lo va a mandar a Primera de Samuel, porque esa referencia nos menciona otro lugar de la Biblia donde se habla de lo mismo. En Hebreos, usted se va a dar cuenta que la parte de las referencias son abundantes, mayores que la de otros libros, porque hace tanta referencia a los contenidos de los demás libros que las referencias son múltiples. Y usted tiene que ir leyendo al paso, con paciencia, y si quiere más luz, ir buscando allí, marcar aquí, ir descubriendo y nadando en esa profundidad de sabiduría y de conocimiento. No nos ahoguemos ahí, Cuando le toca un día uno de esos viajes de leer la palabra, que usted siente como que bebió agua, como que esto estaba como muy profundo, no pude respirar. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Y tal vez da un poco de apuro preguntarle a alguien. Y no, tranquilo, que a todos nos pasa eso. Nos ha pasado, nos pasa y nos pasará. Porque ciertamente, como dice la Escritura, las cosas reveladas son para los hombres y las ocultas son de Dios. Hay cosas que plena y totalmente nunca las entenderemos, sino que las recibiremos por fe. Y otras las vamos a ir aprendiendo con la paciencia de seguir estudiando y de no detenernos, de orar, aprender, preguntar, compartir, investigar y seguir siendo enriquecidos. La costumbre. Bien. La historia que la Biblia relata. ¿Qué relata la Biblia? ¿Cuál es el resumen del contenido? ¿Qué es lo que cuenta la Biblia? El plan de salvación escrito en la Biblia es el siguiente. Está así como en muñequitos, muy resumido, como para que podamos entenderlo de forma muy breve. El inicio comienza, no está ahí, pero inicia con la creación, la caída del hombre, ¿verdad que sí? Pero luego de eso, Dios escoge a un hombre para hacer de él una nación, Abraham. Sale de Ur, tiene a su familia, a Isaac, que fue por un milagro, ¿verdad que sí? Sabemos que Sara era estéril. De esa descendencia de Isaac, el Señor escogió a Jacob, porque Isaac tuvo 2 hijos, a Esaú y a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos varones. De cada hijo varón nació una tribu de Israel. Fueron a Egipto en tiempos de hambre, con la ayuda de José, conocemos esa parte de la historia. Allí fueron esclavos por cerca de 400 años. Entraron a Egipto, vivieron el dolor de la esclavitud. Dios le habló a Moisés en la zarza y le dijo: levántate, ve a sacar a mi pueblo. Van viendo la historia, ¿verdad? A grandes pasos, pero esa es la historia. Debemos entenderla para que cuando estemos leyendo algún libro, como que mentalmente nos podamos ubicar en la época y no sea como tan difícil saber qué está pasando en ese tiempo. Luego que va Moisés a rescatar el pueblo, celebra la Pascua allá en Egipto. Ya estamos hablando del libro de Éxodo, ¿verdad que sí? Pasamos muy rápido por Génesis, estamos en Éxodo. Luego sale de allí de Egipto. Están 40 años en el Sinaí, pero el que entra a poseer la tierra es Josué.
El pueblo conquista la tierra y está dirigido no por un rey como las demás naciones, sino que Dios de vez en vez les levantaba un líder que los dirigía. Ese líder que Dios usaba y que escogía para dirigirlo, le llamaban jueces. Y hubo hombres y hubo mujeres también. Es muy famosa Débora, que mencionamos, ¿verdad que sí? Para la guerra. Se menciona mucho luego de Josué, que fue líder, también a Gedeón, a Sansón, gente que Dios usó para un momento difícil del pueblo, levantarlo y dirigirlo. Pero llegó el momento en que el pueblo ya no quiso seguir así, pidió a Dios un rey. Dios escogió a Saúl, que fue el primer rey. Conocemos que Saúl no dio la talla, entonces Dios escogió a David. David era el rey conforme al corazón de Dios, y Dios le dio un reino firme y respetado. Lo heredó a Salomón, su hijo. Salomón construyó el templo. ¿Lo ven allá arriba? El primer templo lo construyó Salomón. Ya nosotros en este punto ya hemos recorrido Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y estamos en medio de los detalles de Segunda de Reyes y Crónicas, que es que recuerden que después de Salomón, recuerden que Salomón no fue muy fiel. Dios dividió el reino de las manos de el hijo de Salomón, que era Roboam. ¿Recuerdan aquel rey que le preguntó un consejo a los jóvenes y otro a los ancianos? Le hizo caso a los jóvenes y el pueblo se enojó y se alejó de él. Ese fue Roboam. Roboam quedó siendo el rey del reino del sur, porque entonces el reino de Israel se dividió en dos. El del norte, 10 tribus se fueron con Jeroboam. Los nombres se parecen, pero Jeroboam se fue con 10 tribus. Era entonces el reino del norte, que se llamaba Efraín. Le llamaban así porque la tribu mayor era Efraín, pero eran realmente 10 tribus completas. Las tribus del sur, que fueron siempre las más poderosas, las de Judá, Benjamín, porque Simeón se dispersó, se disolvió entre ellos. Esas dos tribus de Judá y Benjamín constituyeron el reino del sur. Los descendientes de David gobernaron generalmente en el reino del sur. Los reinos del norte, los reyes eran muy idólatras, eran malos. Y ya se nos está acabando el Antiguo Testamento. El reino del norte fue llevado, que tenía su capital en Samaria, fue llevado cautivo por los asirios. Primero, por profecía de Dios. En medio de todos estos reyes, el pueblo se corrompió mucho. Y Dios envió muchos profetas. Ahí están los profetas de los que escuchamos la palabra. Jeremías, que reprendía la idolatría. ¿Se acuerdan todo lo que pasó a Jeremías? Que lo metieron en el pozo, que él predicaba y lo declaraban traidor, pero que él decía que se entregaran porque venía Babilonia. Jeremías predicaba en el reino del sur. Eliseo, por ejemplo, era un profeta que predicaba generalmente a los reinos del norte. Tal como Eliseo y otros profetas profetizaron, el reino del norte fue llevado cautivo a Siria. Y luego, tal como lo dijeron los profetas que estaban en el sur, profetas como Isaías, Oseas, Jeremías, que dijeron que vendrían los babilonios y que destruirían Jerusalén y destruirían el templo. Así mismo se cumplió. Destruyeron el templo, me lo ven ahí en llamas, y el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Ven esa parte en la que están esclavos? Pero los del reino del sur son los que están en Babilonia. Los que fueron llevados por los asirios los dispersaron por todas las naciones del imperio asirio. Esa parte del pueblo de Israel nunca volvió como nación. Los del sur, que sí mantenían sus genealogías, regresaron para los tiempos de Nehemías. ¿Recuerdan que reconstruyó la ciudad Nehemías? Esa parte de la historia de que con una mano ponían ladrillo y con la otra tenían una espada aquí porque había enemigos. ¿Recuerdan esa parte?
Y que Nehemías era tan fuerte que hasta le jalaba los moños a algunos. Dice la escritura que Nehemías llegó a arrancarle los cabellos a algunos que eran muy rebeldes. Yo, Dios mío, pero está muy fuerte ese llamado. Si cualquiera de nosotros jalara los moños hoy día se vería muy feo. Sin embargo, hubo una gran guerra, una lucha muy difícil para reconstruir el templo. En este proceso, ya 538 años antes de Cristo, es cuando el templo es reconstruido. Vemos ahí el ministerio de Esdras y Nehemías. Luego vemos más adelante esa figura de Alejandro Magno, era el emperador griego de la época. El imperio griego se extendió y quedó Israel, por supuesto, bajo el poder de entre los griegos. Luego, Judas Macabeo es uno de los principales líderes de la guerrilla de los macabeos. Lucharon contra los griegos, se aliaron con los romanos, quedaron bajo el gobierno de los romanos. Y es entonces cuando llega el nacimiento de Cristo bajo el gobierno de los romanos. A partir de ahí, la historia es la siguiente. Jesucristo nace, crece, predica el evangelio, muere, resucita, asciende al cielo y la iglesia nace y empieza a predicar sobre su evangelio en todo el mundo. La época de la gracia es el tiempo que vivimos hoy. Las cartas a las iglesias para que la iglesia supiera cómo vivir. Cada iglesia era una necesidad, era un problema que tenían algunos de los apóstoles con una iglesia que pasaba situaciones y momentos difíciles. Cuando llegan esas cartas, Dios está usando a sus hijos, los apóstoles, para explicarle a la iglesia cómo vencer todos esos problemas que tenían entre ellos, cómo tenían que comportarse, cómo tenían que vivir como cristianos. Terminando esas cartas, siendo la enseñanza para nosotros como iglesia de cómo vivir el día de hoy. El único libro que falta por cumplirse en una parte de él, porque buena parte de él, desde el capítulo 3 hacia atrás, se ha cumplido. Porque desde el capítulo 3 atrás son cartas a las iglesias. El único libro que queda por cumplirse es nuestro último libro del Apocalipsis. Es el único libro que mira a futuro, como una ventana que se abre, donde entra una luz que nos llama. Donde llega la esperanza del reino eterno. Lo último que resta por mirar. Ese es un resumen muy rápido. Incluso verlo así uno lo entiende, pero no es tampoco tan motivador, porque eso hay que ir leyendo y es un poquito teórico. Pero ¿por qué cada día debería yo sacar tiempo para leer mi Biblia? ¿Por qué leo mi Biblia? Leo mi Biblia porque la Biblia misma enseña, y no podemos olvidarlo, hermano. Yo tomé unas porciones de estudios que tuvimos hace cerca de 10 años, desde 2014 a 2015. Y sentía compartirlos, traerlos nuevamente. La Biblia dice y enseña que Dios le dijo a Josué, no solamente que tenía que ser esforzado, valiente, sino que observe cómo el texto bíblico le dice el Señor a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Pero para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dios conoce nuestra naturaleza, hermano. Dios nos enseña y nos recuerda, aunque esa no sea una enseñanza que esté de moda. Uno no ve muchos estudios así en las redes. No es un tema como simpático, no es como un tema como cuando yo vine al Señor o en generaciones pasadas. Eso era el pan de cada día. A nosotros nos decían, usted tiene que leer su Biblia hoy y mañana. Así como usted come todos los días, usted tiene que leer su Biblia cada día. Pero es la verdad. Dios le prometió a Josué una victoria grande si él, aparte de su valentía, escudriñaba la palabra de él cada día. ¿Para qué? Para que él pudiera guardarla y que al mismo tiempo su camino fuera prosperado. Porque es que si no la estamos leyendo, nuestro espíritu se debilita, se desenfoca, se olvida.
nos arrastra a nuestra naturaleza pecaminosa. El Señor le dice a Josué: tú tienes una gran empresa por delante de mucha bendición, porque yo te voy a dar la victoria donde sea. A ti nadie te va a hacer frente. Pero tienes que leer la palabra. Nadie te va a hacer frente. Y toda la tierra que pise tu pie va a ser tuya. Pero lee la palabra. Lee la palabra para que puedas guardarla. Y para que yo te prospere como te he prometido. La misma Biblia dice, refiriéndose al Salmo 1, maravilloso ese hombre, varón, que no anduvo en consejo de mal, una persona íntegra. Pero oiga lo que dice el Salmo. El resultado de la integridad del hombre del Salmo 1, el hombre justo, el bienaventurado, es el resultado de un hombre que antes de que él sea así como es, que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores, ni en camino de prevaricadores, en silla de escarnecedores, en camino de pecadores, en consejo de malos, porque él tenía su mente ocupada. Él meditaba en la palabra de día y de noche. Yo siempre me imagino que él lo hacía cuando se levantaba en la mañana y cuando se acostaba. Que tenía ese tiempo. Es difícil eso hoy. Algunos dirán, bueno, pero que la vida de antes era más cómoda. Las mujeres estábamos en la casa y uno se levantaba temprano y hasta dormía en la tarde, una siestecita, las mamás de uno y las abuelas. Ahora, antes de que sea de noche, ya no estamos levantando y cogiendo carretera. Es muy difícil, sí, pero es necesario. Porque si no, nos morimos en el camino. Era obligación en Israel, porque estaba escrito en la ley, aunque Dios no les estableció un rey desde el inicio, pero había un mandato para cuando tuvieran rey. Ese verso bíblico fue como un poquito sorprendente, porque el pueblo pide rey en tiempos de Samuel, como no de muy buena manera, no muy contento, estaban quejándose con Samuel. Pero en la ley ya Dios había establecido una forma en la que debía reinar un rey si tenían uno algún día. ¿Y usted sabe qué tenía que tener ese rey? Una copia de la ley en su cuarto. Dice que tenía que estar, ese es Deuteronomio 17, del 18 al 20. Cada cita que voy mencionando tiene la cita bíblica allí. Si usted quiere tomarla, la nota, la ve. Yo no la voy mencionando porque quiero realmente ser efectiva con el tiempo. Pero dice y relata que tenía que tener esa copia de la ley con él, cerca de él, todos los días de su vida. ¿Para qué? Para aprender a temer a Jehová, para guardar sus palabras y cumplir por obra. Porque había que aprender a temer a Dios. Uno a veces piensa como que temer a Dios es un resultado espontáneo. No, yo tengo temor de Dios. Tener temor de Dios es también el resultado de conocer su palabra. La palabra te enseña a servir y temer a Dios, no según nuestros caprichos, sino como Dios mismo quiere ser temido. Y ese rey tenía que tener la ley en su casa. Mire, en Israel nadie podía tener la ley. La tenían solo los sacerdotes y los levitas. Pero el rey tenía que tener una. Para que esa ley, esa palabra que leía todos los días, lo hiciera temer a Dios, aprender, entrar en un proceso de formación y que el corazón fuera cambiado, fuera enseñado y él pudiera guardar esa ley como resultado de su estudio de la palabra de Dios. Tenemos que tener una experiencia personal con la palabra. Perdóneme que yo estoy como ronca hace varios días. Estoy luchando como con una gripe que quiere agarrarme. Pero usted enfóquese en la información y en lo que Dios quiera darle. Usted tiene que tener una convicción. El cristiano tiene que tener una convicción personal de la Biblia. Usted no puede creerme que el rey tenía que tener una copia. No me crea eso. Usted tiene que agarrar su Biblia y buscar en Deuteronomio 17 y leer a ver si es verdad que eso dice eso. Yo doy gracias al Señor porque Dios me bendijo con una iglesia llena de gente que tiene temor de Dios y fue formada para temer
en la enseñanza de la palabra. Eso lo hizo Dios en este lugar. Dios mismo formó gente y nos ha dado un pastor celoso de ella. Celoso de ella. Gracias a Dios, porque él y los maestros de la congregación tienen ese sentir. Pero el día que alguien se equivoque, el día que alguien diga algo que no es bíblico por error, ¿por qué nos equivocamos? Yo recuerdo que hasta no hace mucho, yo siempre confundía los nombres de los patriarcas predicando y ustedes mismos me iban diciendo, no, Jacob no, ese fue Isaac, ¿se acuerdan? Uno se equivoca. Y hay errores que son normales, errores de aprendizaje, errores de, voy a decirle de la edad, gloria al nombre del Señor. Pero hay errores de la palabra que están involucrados con maldad, con espíritus de error, con espíritus de herejías que contradicen la verdad de Dios. Pero usted tiene que estar en capacidad de distinguir la verdad de la mentira. Y la única manera en que usted y yo podemos distinguir la verdad de la mentira y sentir cada día convicción de que lo que creemos es verdad, o que alguien dijo algo que no estaba conforme a la palabra, es nosotros leyendo. Nosotros tenemos que tener nuestro propio convencimiento. Cuando nuestro pastor predica y usted va a su casa y, oiga, revisa esos textos, va leyendo con él cuando él predica, llega a la casa, oye ese punto y lo agarra. Usted mire, queda impregnado de eso. Porque no solo es que Dios usó a su pastor, es que usted mismo ha comprobado y entendido que la verdad ha sido enseñada correctamente. Porque es que yo también la leí, yo también lo revisé, yo también oré y busqué y me di cuenta que es verdad. Y usted sabe lo poderoso que es, que usted tiene la convicción de la verdad, porque usted mismo la verificó. No depende de si Ana María predicó bien o predicó mal. Es que usted revisó y vio lo que la Biblia dice, que es verdad y que es bendición en la boca de cualquier maestro que Dios quiera usar. Si predica Julie, si predica Esther, Yumiris, Argentina. Si ese día la clase de las damas, la damaría, habló lo que dice la Biblia. Y yo puedo decir sí. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando leo cada día, mi relación personal con Dios se estrecha. Porque le estamos dando a Dios la oportunidad de que nos enseñe, de que nos moldee, de que nos transforme, de que nos corrija. Lo que nadie nos puede corregir, nos lo corrige Dios a través de su palabra. Usted se siente reprendido por el Espíritu. Usted siente que esa palabra lo golpea, que esa palabra le da como una bofetada. Usted siente que ese verso lo escribieron nada más para usted, aunque tenga miles de años escrito ahí. Y usted siente que su alma llora hasta que usted resuelva eso y corrija eso. Eso lo hace la palabra. Pero para que Dios haga eso conmigo, por eso es que Él quiere que yo la lea todos los días. Ven al encuentro conmigo. Vamos a embrujarnos todos los días. Vamos a gozarnos, a reírnos, a llorar. Yo te consuelo, también te reprendo, te doy tu boche. Y te hago fuerte para cada día. Cuando leemos la palabra, le damos la oportunidad al Señor de sorprendernos como Él hizo con los discípulos cuando iban al camino de Emaús. Estaban tristes. El Señor estaba muerto para ellos. Triste. Iban al camino hablando triste. Y a mí esa historia me conmueve mucho, porque yo me imagino al Señor calladito ahí pegándose ahí atrás. Y se le pegó en el grupito en el camino ahí, como quien va para el mismo sitio, ¿verdad? Y el Señor le dice, ay señores, ¿ustedes no se imaginan eso? Jesús diciendo, Él sabe que Él fue el que se murió y que también resucitó y que está vivo. Incluso ya se le apareció a un par de discípulos. Lo que pasa es que los que van de camino todavía no saben nada. Y se le pega ahí en el camino. ¿Y por qué están tristes? Ay, Señor, oh, aleluya. ¿Usted cree que Jesús no sabía por qué estaban tristes? Ay, me encanta, mi Señor, me encanta.
Se pega ahí. ¿Por qué tan triste, muchacho? Yo me imagino lo que sentía el Señor por dentro. Míralo cómo van tristes. Y yo estoy aquí. Estoy aquí. La Biblia dice una cosa tan maravillosa. Dos cosas de este encuentro. Que ellos no conocieron a Jesús hasta que Jesús partió el pan en la casa. Y eso a mí me da como curiosidad. Porque yo digo dentro de mí, Señor, ¿cómo era que tú partías el pan? ¿Qué era lo que hacías cuando tú partías el pan? Había algo que tú hacías que cuando ellos vieron que tú lo hiciste, dice la Biblia que les fueron abiertos los ojos. ¿Y saben qué decían ellos? ¿Acaso no ardía? ¿Usted sabe lo que es arder, verdad? Cuando algo quema, cuando hay una cosa caliente en el pecho, algo ahí. ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando nos recordaba las Escrituras? Cuando Jesús empezó a decirles en el camino toda la profecía de sufrimiento del Cristo. Ellos entonces cuando ya llegan a Emaús y que Jesús desaparece, que se dan cuenta que era Jesús, entonces ellos dicen, por eso ardía nuestro corazón cuando nos hablaba y nos revelaba las Escrituras. Había fuego en el alma, candela en el pecho. Candela en el pecho de oír a Jesús hablar la palabra. La palabra quema, arde en el corazón, arranca lágrimas, arranca decisiones, convicciones, actitudes de sacrificio. La palabra trae causa al alma, define la vida y el destino, te amarra a Dios y a sus designios, te transforma y te quema por dentro. Santo es mi Señor. Cuando pasa el tiempo, según pasan los días, las semanas y los años, y no queremos empezar el día sin que Dios nos diga algo por su palabra, se va creando un depósito dentro de usted. Hay una reserva de la palabra que va llenando su alma, que cuando llegan las emergencias, usted tiene que salir corriendo porque alguien se puso malo, porque hay una situación difícil. No hay tiempo de salir a orar. A veces si acaso un mensajito a alguien, ora por mí que tengo un problema. Rápido. Cuando no hay tiempo de tirarse de ayuno y de silicio y de ir a buscar el Salmo 91 para ver qué dice. ¡Ja, ja, ja! Con el diablo de frente y la adversidad. La palabra está aquí. La palabra está aquí. Cuando me hacían muchos estudios y me entraban en lugares donde yo no podía entrar, mi familia, yo tenía que entrar sola. Y me metían en aparatos muy grandes que honestamente me asustaban. Calladita, yo no se lo decía a nadie que me asustaban, pero a mí me asustaban. Porque tenía que estar ahí en ropas propias solo del hospital, usted sabe que es poca ropa. Y solo, con gente desconocida, haciéndole estudios muy raros que no le voy a mencionar. Y recuerdo que yo caminando decía en los pasillos del hospital, de la Plaza de la Salud, la cita del Salmo que dice, en el día que temo, yo en ti confío. Ese es uno de los salmos. Y decía para mí calladita, en el día que temo, yo en ti confío. Recuerdo que había compañeras que les daba miedo y yo les decía, tienes que hacerte amiga del que quita el miedo. Hay miedo, es verdad, pero si tú te haces amiga del Señor, Él te va a acompañar y se te va a quitar el miedo. Y cuando yo iba a entrar sola decía, el día que temo, yo en ti confío. Y usted sabe qué pasaba, que yo terminaba confiando y el miedo se iba yendo. Y Dios empezó a enseñarme un nivel de coraje diferente que nunca conocí. Y su palabra me consolaba. Rápidamente, la palabra es la semilla de la parábola del sembrador. Sembrada en nuestros corazones, dice la Biblia en Lucas. Hay caminos duros que la palabra nunca ha entrado en esos corazones, el diablo se las roba.
y no hacen nada. Hay otros corazones en donde la palabra llega y son pedregales. Perdónenme porque parece que ok, aquí. Pedregales. Poquita tierra, mucha piedra. Sale el sol y se quema la plantita que la palabra trajo. Esa es la gente que no aguanta pruebas, hermano. El sol calienta y lo quema, no tienen raíces. La gente que lee la palabra echa raíces, que preserva la palabra. Tiene fundamento, no importa si lo pusieron en disciplina, no importa si alguien lo murmuró, no importa si hay un chisme de él en la iglesia, si alguien lo miró mal, no importa si tiene dinero o no lo tiene, no importa si está soltero y todavía no se ha casado, no importa si tiene problemas porque está casado, porque la mujer es una prueba, no importa si el trabajo es bueno o es malo, no importa si hay aplausos o te tiran piedra. La palabra te hace crecer confiando en Dios y echar raíces profundas en la roca. Los que han estado en pedregales, los que son como pedregales, no profundizan en la palabra. La palabra dentro de ellos se seca y se muere con el calor del sol. Y hay otros que la Biblia no dice que se mueren, pero no dan fruto. Las que están entre los espinos, los corazones cargados de afán, que no priorizan a Dios. Mira, hermano, lo más difícil de darle a Dios ahora mismo es tiempo. Es tiempo. Para usted ser responsable y servir a Dios tiene que ser un esfuerzo fuerte. Pero si usted no es fuerte, los afanes lo mantienen como los espinos, chiquitos y sin fruto. Lea la parábola. Estoy repitiendo porque este estudio lo hicimos hace un tiempo atrás, pero sentía repetirlo. La palabra siempre está bajo ataque, amado. Se fija que al principio la palabra se la llevan los cuervos. ¡Ay! Cerquita de que cae la semilla, ¡fua! Se la llevan para que no crean y no se salven, dice la Biblia. Sino el solazo para que se queme, sino los espinos para que no crezcan. La palabra de Dios en nuestros corazones. Ojalá pueda tener el denuedo. Dios me dé el denuedo de dejarme explicar. Esa palabra que ha sido sembrada dentro de nosotros sufre guerra. Guerra de nuestro intelecto, del mundo, de Satanás, de nuestra naturaleza pecaminosa, de la ideología de este tiempo. Todo nos susurra al oído que no vale la pena. Y esa palabra se va poniendo chiquita o grande dependiendo de cómo nosotros la defendemos. Dependiendo de qué tipo de terreno decidimos ser nosotros. Dependiendo de qué prioridades establecemos en nuestra vida. ¿Qué decidimos que sea importante? Las prioridades son claras en la vida. Si yo tengo que trabajar y mi niña está enferma, que por cierto, ¿dónde está la niña? La niña grande, allá atrás. Gloria a Dios. Si ella está enferma y yo tengo que ir a trabajar, yo no trabajo, nadie me tiene que preguntar nada. Yo llamo, tengo la niña mala, voy para el médico. ¿Está claro? Ella es prioridad. Cuando yo tengo que decidir en cómo administro el tiempo, ¿qué es más importante para mí? Tiempo para Dios, aunque sea peleado. Porque hay algunos que tenemos que estar con Dios a las 2 de la mañana y a las 3 de la mañana porque es el único momento como que el mundo se para alrededor. O que los niños se duermen. O que el ritmo de la casa se detuvo. Usted decide qué es prioridad. ¿Qué es primero? Y ahí es cuando se decide qué tipo de tierra somos. Cuando descubrimos cuál es nuestra prioridad en Dios. Aquí está lo que me gusta. Y vamos cerrando. La tierra buena. Yo hallo, hermano, miren que ese verso me trabaja tanto, me da tanto golpe. Me mantiene así María, mire María. No importa cuántos años pasen que yo vuelva y lea eso. Eso es como que Dios me metió como en algo. Yo lo necesitaba, entiendo eso. Porque Dios no nos da nada que no sea que necesite. Me deja así como ajumá, como con la mente un poco como aturdida y medio borracha. Como digo, wow, Señor. Como que cada vez me pega. La tierra buena es la tierra de la gente con corazón bueno y recto, la gente sincera.
No la gente religiosa, no. La gente sincera para Dios. Aunque sean líderes. La gloria sea para el Señor. Pero una de las cosas que yo amo de mi pastor es que él es un hombre vivo espiritualmente. Aunque haya sido nuestro líder de nuestro concilio, aunque haya estado en muchas posiciones de poder y de privilegio en diferentes países, tantas cosas. Pero cuando Dios me bendice que estoy aquí en la iglesia y Dios lo usa y se zapatea y dice una palabra que yo siento a Dios hablándome, yo doy gracias a Dios porque está vivo. La buena tierra está viva. No importa que hayan pasado años, tiene experiencia con Dios. Está en la noticia de Dios. Habló con Dios hoy en la mañana y Dios le dijo algo. Y si no le hablaba, anda cocoteando a Dios para que se lo diga. Háblame, haz algo conmigo. ¿Por qué? Porque sabe que la bendición llega cuando Dios lo visita. Gente de corazón bueno y recto retienen la palabra. Todos los otros terrenos la perdieron o permitieron que se debilitara. La buena tierra cuida la palabra recibida, la mantiene consigo. Esa semilla permanece dentro del corazón. La semilla del camino, la tierra ni siquiera la cubrió, ni siquiera la abrazó. La buena tierra abraza la semilla de la palabra y se queda con ella y nadie se la quita. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo pasado, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos separa de nuestro Señor y de la palabra de fe que está depositada en nuestros corazones. Da fruto. Mira, hermano, no importa lo lindo que se vea, que hagan milagros, que seamos líderes, que tengamos fama, que tengamos reputación. El cristiano verdadero, la buena tierra, da fruto. Que es fulano de tal, el apóstol, o qué sé yo qué cosa, o la maestra de tantos años, o el hermano que es la columna en la iglesia desde el año 1. Sin fruto, no es nada. Levantó un muerto, sin fruto, para nada. Hacerle compañía al enemigo en las pailas, como dicen, o decía Gigi Ávila, las pailas del infierno. Que echamos fuera demonios en tu nombre. No hacía la voluntad de Dios, no tenía fruto de verdad. Paz, fe, benignidad, dominio propio, capacidad de perdonar, dar fruto en el espíritu, vivir como un discípulo de Cristo, que ama, cree, confía, tiene perseverancia, integridad y santidad, que busca la paz con todo lo que es posible para él y que espera a Cristo despierto. Por decirlo de alguna manera, que ustedes conocen todos los frutos del Espíritu Santo. No importa, hermano, mire, ni bonito si a usted le gustó lo que predicamos, yo prediqué hoy, o si lo que prediqué un día que le haya bendecido al Señor. Si yo salgo de aquí y usted no ve en mí ni un frutico del Espíritu Santo, téngame pena. Si Dios le dio algo, recíbalo, pero ore por mí porque me voy a perder. Sin fruto me voy a perder. Jesús dijo, el árbol se conoce por su fruto. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, segará. Y me da como trabajo decir esas palabras así como duro, porque esas palabras están sobre mí también. Con perseverancia. No solo el fruto del día de hoy, la batalla de hoy no, la de mañana y la de pasado, la de vivir un día a la vez siendo fiel a Cristo. No solo este año que fui líder y que estoy todos los días en la iglesia, sino en los días que no puedo estar aquí, persevero y doy fruto, aunque nadie lo vea, aunque nadie me felicite y me dé una palmada. Lo estás haciendo bien. O si por lo contrario nos dicen que andamos como impíos habiendo vivido bien, pero damos fruto. Damos fruto y el fruto es para Dios. El verso que leímos al inicio dice,
Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Recibid con mansedumbre. Yo no sé si a usted le tocó en alguna etapa de su vida recibir una corrección fuerte de su papá o de su mamá. Dura, pienso que la mayoría en algún momento. Y cuando los papás de uno han sido muy duros con uno, y a veces uno piensa como que no se lo merece tanto, da trabajo quedarse callado. ¿Usted sabe qué es lo que Dios nos está pidiendo? Que recibamos la palabra con mansedumbre, callado. Que recibamos la corrección de Dios y la palabra de Dios con humildad, quietico. ¿Y por qué a mí eso me llama la atención? Vivimos en un tiempo, hermanos, en que el ser humano no quiere conformarse a recibir la palabra de Dios tal como Él se la dio. ¿Por qué? Le voy a dar unos tristes ejemplos muy rápido. Pastores como Andy Stanley, que no sé quiénes habrán leído en las redes hace ya un tiempo, el hijo del difunto pastor Charles Stanley, que era un hombre muy apegado a la doctrina, aunque era de iglesia bautista, pero un hombre muy conservador con la palabra. Pues ahora ese pastor que tiene una iglesia de miles, él dice que la Biblia, ojalá usted lo viera en alguno de los videos de las redes, es esos 66 documentos antiguos que nosotros entendemos que son la base del cristianismo. No lo son. Oiga cómo pone la Biblia. Esos 66 documentos. 66 documentos. Los cualquieriza. Es una palabra mía, ojalá usted me entienda. Ese pastor, y hay gente que cualquieriza la Biblia, que la ponen como que es cualquier cosa. Es un documento antiguo, como el código de Hammurabi que nos lo enseñaban en historia, como los jeroglíficos de los egipcios que aparecieron en las pirámides, como los documentos de Shakespeare. Son documentos antiguos. No, ahí empiezan las cosas a dañarse. Ese pastor es de los pastores que en Estados Unidos dicen que los homosexuales pueden ser cristianos y estar en las iglesias. Y se hizo un escándalo cuando bautizaron a una mujer transgénero en su iglesia. Y usted dirá, pero ¿y los homosexuales y todo tipo de gente no se ha convertido al Señor? Claro que sí. Todos vinimos siendo todo lo peor de la tierra. Vinimos, todo lo malo que hay en el mundo lo hicimos nosotros como iglesia. La iglesia está llena de personas que cometimos todos los pecados del mundo. ¿Cuál es la diferencia? Entramos por esa puerta pidiendo perdón y diciéndole al Señor que nos cambiara, que no queríamos ser así. Él dice que no, que los homosexuales incluso son mejores que muchos cristianos de la iglesia, porque después que le dijeron que no a ellos en las iglesias, ellos como quiera quieren estar en las iglesias. ¿Usted se puede creer eso? Porque no nos recibimos con mansedumbre lo que ya Dios dijo, porque es una palabra muy dura en esta época, donde se justifica la homosexualidad como sencillamente el pretexto del amor. Se ha querido disfrazar el amor. Y cuando se nos acusa al cristianismo, a la iglesia, de homofóbico, porque cualquierizan la Biblia como cualquier cosa. Y cuando la Biblia es dejada de lado, Dios es dejado de lado. Y entonces la vida de la iglesia y de los hombres se vio por el capricho y la imaginación de un hombre. ¿Qué pasa tristemente? Incluso con los adoradores. Nosotros tenemos adoradores que movieron el mundo y que Dios los usó. De mi favorito, Marco Sweet, Jesús Adrián Romero. Marco Sweet, varios libros que escribió con una línea relacionada con la prosperidad desconectada de la Biblia. Y Jesús Adrián Romero, ni hablar de sus conocimientos con los gnósticos y sus desvíos de doctrina. Y eso da mucha pena. ¿Por qué? Se centraron mucho en su llamado, pero como que no se detuvieron a estudiar la Biblia. Como que en cosas claras y sencillas, como que se desviaron con facilidad. Porque a veces nos apasionamos. ¿Ustedes recuerdan todo lo que sufrió Cristina de Clairo por una frase en una oración? Ella tuvo que pagar un precio. Yo no pienso
que esos hombres y mujeres no son gente de Dios. Yo creo que son gente de Dios, en mi opinión. Yo pienso que son adoradores del Señor, pero que tuvieron una debilidad. No echaban hoja para atrás de su Biblia. Y en medio de la administración fogosa, incluso dirigida por el Espíritu Santo, ministrando en el fuego del Espíritu. Si dentro de usted no hay un conocimiento claro de la Biblia, cuando menos usted lo espera, usted está ministrando un error por ignorancia. ¿Y no se levantan los hombres de Dios después que cometen esos errores? Sí, pero fuera mejor que no cometiéramos esos errores, sino que nosotros tuviéramos celo por saber lo que Dios ha establecido para nosotros y velemos por nuestro llamado. Y los maestros, a veces me duele el corazón, no en nuestra congregación, a Dios la gloria y las gracias, pero a veces en algunos círculos que uno ve, pertenece, hasta grupos de WhatsApp y así, uno ve debates de gente que se llama teólogos. Y usted lo ve discutiendo temas y usted dice, pero ¿por qué discuten eso? Y usted se da cuenta que se dedican mucho a leer libros que hablan, entre comillas, de la Biblia, que hablan de teología, pero ellos no han estudiado lo que dice la Biblia. Porque si leyeran el texto se darían cuenta que lamentablemente están diciendo disparate, porque el texto dice otra cosa. Y da vergüenza que alguien que se llame maestro no sepa lo que la Biblia misma dice. Y se sepa la teología de Perlman y el comentario de Thompson y el de Matthew Henry y la referencia según tal escritor y tal autor, pero no se sabe la Biblia. Eso a mí me da como una cosa, hermano, perdónenme. Yo le pedí al Señor, Señor, si voy a hablar de ese tema, tú me dio mi apaga para que la carne no tome la predicación. Eso a mí me prende como una cosa. Porque ¿cómo decimos que somos maestros de Biblia y no la leemos? Que Felipe fue que encontró el eunuco y era funcionario pero andan perdidos. No, era funcionario de una emperadora griega, una emperatriz griega, pero no es una emperatriz griega, es de una emperatriz, Candace de Etiopía. Pero es un error que cualquiera lo puede cometer. Pero si yo me digo maestro y, ¿cómo se dice eso? Y figureo de eso, porque eso es lo peor. Figureo de maestro de la Biblia. Y no tengo el cuidado, el celo de recibir mansamente lo que dice la Biblia. De ahí es que vienen las historias de que la historia del Edén es un cuento y no la palabra de Dios. Todos esos errores. La Biblia, mis amados, y con esto cierro ya. La Biblia es maravillosa. Y estudiar la teología es fabuloso. Aunque el Señor por el momento me tiene recluida en casa por razones que ustedes más o menos conocen. Me gusta, me encanta. Yo tengo ahí mi teología. Siempre me ha gustado mucho el estudio. He dado clases virtuales desde la casa. Me invitan a predicar y me van a buscar, me llevan, me traen. Y yo voy y predico la palabra. Me mandan a decir, ¿quieres dar una materia virtual? Ahí la voy y la doy. Investigo, leo, me quemo la pestaña, me encanta eso. Es Dios que me prende en eso. Y sé que es su voluntad. Hice 3 licenciaturas en el tiempo que podía estar estudiando. Y he estado en la educación todo el tiempo. Ahora mismo estoy en la educación también. Me gusta el estudio. Pero usted sabe que Dios, el propósito de Él, no es que yo me llene de todos los títulos por llenarme, ni que lea solo por leer. La Biblia, la palabra ha sido implantada, establecida, no discutida, porque la Biblia no vino por democracia, sino implantada, establecida por el soberano del universo, la cual me puede salvar nuestras almas. La palabra es para nuestra salvación. No sirve para el figureo, solo trae perdición. No sirve para que privemos de maestro ni de que sabemos mucho. Dios que me libre a mí primero. La palabra de Dios es para que seamos salvos, para que tengamos entrada al reino. No para que oigamos mucho de ella, es para que la vivamos y sea parte de nosotros.
Pero no solo por decir una palabra bonita, es que así es que vamos a entrar al cielo. Yo recuerdo a gente que amé mucho aquí y que Dios me hace pensar mucho en ellos. Casi siempre que tengo la oportunidad como que los menciono. Y no eran gentes intelectuales. Era gente que me enseñaron, que le dieron toda su vida a Dios hasta que murieron, que yo los vi morir. Yo llegué y los vi vivir y los vi morir. A Ramón, que no era un intelectual, Ramón Candelario, pero los recursos que tenía y lo poquito que él sabía de letra, lo usaba para ser tratados. Que el último momento que estuvo consciente, según me contaba Firín, se despertó, salió del coma en medio del hospital en intensivo. Se sentó, le predicó a los que tenía ahí cerca y le preguntó: ¿ustedes saben para dónde van? Porque yo sí sé para dónde voy. Perdió el sentido y murió. Lo que había dentro de él era predicar hasta en sus últimos momentos de gravedad. No era un intelectual. Los hermanos se ponían contentos cuando le tocaba predicar a Ramón. Ramón predicaba 5 minutos y cantaba un coro. Cristo mi roca. Pero me enseñó que era un hombre fiel, que no le interesaban las luces, que era leal a Dios, que respetaba el ungino de Dios y respetaba el trabajo que Dios le dio. Porque mientras tuvo fuerza, hacía más que nosotros a las 6 de la tarde todos los días ahí, aunque era un hombre enfermo de 80 años. Ana Celia Lorenzo no sabía bien leer ni escribir. Pero cuando Ana Celia entraba a Jeringa con un pandero, entraba por el primer callejoncito, tocando el candero, y toditos los muchachitos del barrio atrás de Celia. La juntaba en un patio, cerca de 80 y 90 niños. Y usted dirá: ¿y qué le predicaba? Lo que ella había oído y lo que había aprendido en la iglesia, las historias de la Biblia. Y los niños se juntaban todos los domingos. Era la escuela bíblica más grande que teníamos. Fue una escuela bíblica que entre ella y Vigín, la hermana anterior, otra anciana, duró cerca de 40 años y todavía está vigente. Y Celia dio esa clase mientras su cuerpo se lo permitió, porque dejó de darla cuando se enfermó de cáncer. Y no sabía leer ni escribir. Y hablaba del evangelio y del Dios que servía en su corazón. Y nos dio testimonio de haber sido una mujer de Dios hasta su muerte. Recuerdo que yo ayudé a arreglar su cuerpo en medio de pandemia. No se me olvida. ¿Y qué voy a decir de Félix y Félix, que murió hace muchos años? Que lo encontró el Señor, como dicen, haciendo así. ¿Quiénes se acuerdan cómo fue que encontraron a Félix cuando murió? De rodillas orando a las 5 de la mañana. Félix no era hombre de letra, pero era hombre de carácter y de firmeza con Dios. Un día me dijo en una reunión de líderes, nunca se me olvida, yo era diaconisa, que Dorian no podía ser candidato a un cargo porque Dorian no iba en ese tiempo a la escuela bíblica. Eso nunca se me olvida. Y él me dijo: hermana, perdóneme, pero es la verdad. Yo dije: sí, varón, es cierto, usted tranquilo, no se preocupe. Ese era Félix y Félix. El día que Dios decidió llevárselo, se levantó a las 5 de la mañana, que es lo que cuenta Nini, como acostumbraba todos los días. Pasaba la hora y Nini dijo: ¿y Félix? Cuando fue a moverlo, estaba muerto de rodillas. No eran gente de muchos saberes, ni de muchas exhibiciones, ni de mucha fama. Pero marcaron mi vida y debieran marcar la nuestra, porque nos dejaron ejemplo. Para eso es la Biblia. Para eso tenemos la palabra. Para vivir y morir por ella. Para gozarnos en nuestro Dios. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios le bendiga.